Bienvenidos al capítulo 3. Aquí vamos a resolver todas sus dudas acerca de las diferencias entre los fideicomisos que sirven para bienes raíces. Si han dado continuidad al programa, van a ver que está siendo muy suavecito la introducción al tema para que cualquier duda que se genere tengamos tiempo de resolver, tengan tiempo de estudiar un poquito más y a darle a este nuevo modelo de negocio. Les presento al licenciado Maldonado. Está aquí con nosotros desde los 2 capítulos anteriores. Gracias. Es especialista en Derecho Corporativo por la UP. Y pues nada, vamos a entrar de lleno al tema. Gracias por seguir con nosotros. Y cuéntame, quisiera empezar el tema de hoy por la parte de las diferencias entre un fideicomiso público y privado. Para explicar un poco más la terminología, vamos a usar público para todo lo que esté en bolsa de valores y privado para todo aquello que no esté en bolsa de valores. Correcto. De acuerdo. Vamos a entrarle de lleno al tema de hoy. A ver, sí es importante que identifiquemos cuando estamos frente a fideicomisos públicos, cuando estamos frente a fideicomisos privados o entre particulares. Que aquí básicamente las últimas conversaciones las hemos orientado más hacia la estructuración y modelos de fideicomisos entre particulares, desarrolladores, personas físicas o morales mexicanas, extranjeras, etc. Entonces, como bien lo comentas, Juan, un fideicomiso público va a tener que listar sus certificados de participación o certificados bursátiles hacia un determinado mercado o público inversor dentro de estas bolsas que conocemos como Bolsa Mexicana de Valores. Y un fideicomiso privado, que es de los que hemos estado haciendo referencia en las últimas pláticas, es aquel que se conforma y se crea entre particulares para proyectos que van a estar siendo de conocimiento entre quienes comparezcan. Básicamente no hay una bolsa pública, no hay una plataforma que publicite la existencia de ese fideicomiso y que vaya buscando hacia un público inversionista abierto el que pueda ser partícipe de este fideicomiso, sino que se caracteriza por tener esta interacción directa uno a uno entre quienes son partícipes o a quienes se les invita a ser partícipes de estos vehículos, y de ahí entonces que podamos diferenciar. Además de, bueno, toda la parte de la regulación jurídica que les aplica a unos y a otros es abismalmente diferente. El grado de regulación, el grado de supervisión, las reglas que hay que cumplir y llevar a cabo para la creación de uno y otro son dos mundos totalmente distintos. Pero es importante al menos conocerlos en la parte conceptual para que nos llevemos una idea genérica y amplia de los diferentes tipos de fideicomiso, que son los más comúnmente escuchados dentro de un sector, ¿no? Me parece excelente. Entonces, para darle contexto a la conversación, les queremos aclarar que hoy nos vamos a enfocar en los fideicomisos privados para desarrollo inmobiliario, para que si eres desarrollador puedas tener varias opciones, puedas embarrarte un poquito más de conocimiento, y si eres inversionista y nos estás viendo como para elegir el mejor vehículo de inversión para tu siguiente inversión inmobiliaria, también veas entre todas tus opciones cuáles son los que tienen las certezas jurídicas más claras, ¿no? Correcto. Empecemos entonces, ¿qué te parece por los fideicomisos que funcionan como vehículo de inversión, como recaudación de capital? De acuerdo. ¿Qué nos puedes decir por ahí? Bien, de acuerdo. A ver, vamos entonces a orientarnos o a posicionarnos desde el rol que tiene un desarrollador que está queriendo llevar a cabo un proyecto inmobiliario. Sabe que lo que va a necesitar es capital. Va a requerir recursos, ya sea levantado a través de inversión o levantado a través de deuda, ¿no? Básicamente. Visto desde el rol del desarrollador, tiene que tener ya claro o estructurado cómo va a estar la lógica de la aportación del terreno o del inmueble en el cual se va a llevar a cabo su desarrollo. El esquema más común, que es en donde las partes no son las mismas, y con esto me refiero a que uno aporta el terreno, el otro es el que va a construir,
y a lo mejor hay otros que van a aportar el recurso, o a veces el mismo que va a construir también va a aportar el recurso. Sabemos que al menos ya están las partes iniciales para poder llevar a cabo el proyecto. Aquí existen dos maneras de cómo estructurar este modelo. Uno es a través de un fideicomiso de administración y otro es a través de un fideicomiso de garantía. Hemos comentado que estas son las dos categorías de fideicomisos que la ley prevé y que de alguna manera concentran lo que son los fines que comercialmente hablando se utilizan y que pueden ser más de solo dos fideicomisos, pero en esencia vamos a hablar de dos, porque así lo prevé la ley. Bueno, el desarrollador puede hacer un fideicomiso de administración, el cual solo podrá trabajar con fiduciarios bancarios, que eso es algo que hemos ya mencionado, o si opta por hacer un fideicomiso de garantía, sabe que además de poder trabajar con bancos, también puede trabajar con SOFOMES, ¿no? Que son estas entidades financieras que están autorizadas por la ley para poder fungir como fiduciarios en fideicomisos solamente de garantía, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los elementos que el desarrollador va a tomar en cuenta a la hora de elegir si hacer uno de administración o uno de garantía? Principalmente es de dónde tenga planeado obtener los recursos para su proyecto. Si el desarrollador está planificando tomar un crédito con alguna entidad bancaria, probablemente la única forma o el único camino con el cual va a poder conseguir estos recursos es con un fideicomiso de administración, el cual tendrá que abrir con un banco fiduciario y será a veces que ese mismo banco sea quien le pueda dar la línea de crédito o cualquier otro banco. Pero muchas veces los bancos sí te piden ver dentro de tus fideicomisos como desarrollador determinadas reglas, con determinadas estructuras, que ya sepan de alguna manera, pues, a qué le están metiendo la lana dentro de su financiamiento, y no les gusta mucho como esta parte tanto de la innovación en el clausulado. Muchas veces incluso los fideicomisos son los mismos, ¿no? Tal cual. Si el origen de los recursos de este desarrollador está planificado que sean de un banco, lo más seguro es que tenga que hacer un fideicomiso de administración, ¿no? ¿Qué pasa si los recursos los planifica tener de una financiera SOFOM o de particulares o una parte y una parte, como un esquema híbrido? Aquí sí se le habilita la opción de poder operar un fideicomiso de garantía. ¿Por qué? Porque una SOFOM, dado que en su estructura organizacional y de operativa es más esbelta que lo que es un banco, una SOFOM normalmente sí tiene apetito de entendimiento, sí le entra a conocer cómo es que está estructurado el proyecto o el negocio, y entonces son mucho más flexibles a la hora de poder interactuar un financiamiento cuando hay de por medio un fideicomiso de garantía, ¿ok? Entonces entienden perfectamente que se pueden montar a ese fideicomiso para que el recurso de la SOFOM que va a ir destinado al proyecto esté debidamente garantizado, ¿ok? Lo mismo hacia si el origen del dinero viene de particulares que entienden perfectamente que su lana, su inversión, va a estar perfectamente garantizada y montada al patrimonio del fideicomiso. Y entonces se sienten muy cómodos siendo fideicomisarios en primero o en segundo o en tercer lugar, ¿ok? Entonces, este es un primer parámetro muy importante a la hora de que un desarrollador está eligiendo qué tipo de fideicomiso debe de utilizar para su proyecto. En resumen, tomar en cuenta de dónde pretende levantar el recurso, si es bancario, si es con SOFOM, si es con particulares. Si es bancario, tendrá que irse muy probablemente solo con un fideicomiso de administración. Si es con SOFOM o con particulares, puede hacerlo además de con administración con uno de garantía. Eso sería, y hasta aquí cortaría una primera respuesta a tomar en cuenta como recomendación a la hora de elegir qué fideicomiso crear. Excelente. Entonces, partiendo de este gran contexto y gran apertura que nos has dado, un poquito para resumir y para hacerlo más fácil de entender para la mayoría de las personas, entiendo que tu primera tarea es definir de dónde va a salir el dinero. Correcto. Y ya sabiendo de dónde va a salir el dinero, ir a buscar al fideicomisario. Correcto. Y bueno, todos los integrantes del negocio, ¿no? Correcto. Entonces, ¿es necesaria la asesoría de un abogado cuando vas a firmar un fideicomiso con un banco o realmente el banco no te va a dar opciones de nada?
Es una buena pregunta. Yo creo que habrá opiniones en contrario. Mi punto de vista es que la ayuda de un abogado te va a apoyar a que el fideicomiso que te esté ofreciendo el banco en efecto se adecue a tu proyecto. El banco por naturaleza no va a adecuar sus reglas como fiduciario bancario a tu proyecto. Más bien te va a pedir que tu proyecto se adecue a sus reglas. Ahora, hay que identificar si esas reglas son sustanciales, son de impacto, como para que no sea compatible con tu proyecto, o son totalmente indiferentes y no te afecta absolutamente en nada. El problema es que para llegar a esta respuesta tiene que haber una revisión. Claramente. Y para llevar a cabo esta revisión, siempre es bueno que te hagas acompañar de un asesor que te traduzca los términos plasmados en el fideicomiso, que te ayude a poder negociar las cláusulas que no sean compatibles con tu proyecto, y una de dos: el banco te las autoriza y las adecua, o te las niega y tienes que tener conocimiento de lo que te están negando dentro de tu proyecto. Entonces, sí, la recomendación es que pudieras tener algún asesor que te acompañe. Entonces, partiendo de esta respuesta, quiero imaginar que es mucho más importante que el instrumento legal, el fideicomiso en este caso, se adecue a tu proyecto, claro, a que sea al revés, ¿no? Claro. Porque de tener que modificar el proyecto para que tenga sentido irte con un banco en particular, pues es más fácil encontrar otro banco. Claro. O otra institución interesada para no modificar la esencia de tu proyecto, la esencia de tu creación, para darle gusto a la institución, ¿no? Claro, sí, ahí en esa parte todos quienes estamos, tú, yo, quienes nos ven, quienes hemos podido convivir con entidades financieras, con bancos fiduciarios, sabemos, y no queremos hablar mal de ningún banco, pero sabemos que en su apetito de criterio no son los más abiertos ni los más flexibles o los más laxos posibles. Y todo tiene una razón de ser. O sea, al final de cuentas, como por qué harían una distinción en tu fideicomiso cuando tienen otros 1000 fideicomisos. Realmente no les darían tampoco a ellos las matemáticas para estar teniendo un personal asignado a cada proyecto, ¿no? Entonces, para ellos es muy sencillo. O sea, o te adecuas a lo que ya tienen estructurado y diseñado, que ellos en su metodología de creación, pues procuran recopilar lo que cualquier proyecto inmobiliario requiere, ¿no? En teoría, digamos que es como decir que la talla más vendida en México a lo mejor es la talla 34. ¿Por qué 34 y no 38? ¿Por qué 34 y no 30? Bueno, porque a lo mejor de una media, ¿no?, de consumo y de necesidades, se determinó que eso es lo que más pondera en una determinada población. En cuestión de negocios, pues pasa en la parte de los fideicomisos, pasa exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las reglas más genéricas que requiere un desarrollo inmobiliario? Reglas para el que aporta, reglas para el que construye, reglas para el que mete lana, para de contar. Y un procedimiento neutral que de alguna manera dé tranquilidad a qué pasa si algo no se logra conforme a la expectativa de negocio. Punto. Si tú te quieres poner creativo, si quieres hacer un levantamiento a través de una tokenización digital, si quieres meter algunos componentes que a lo mejor le den ese diferenciador a tu proyecto a la hora en que estás haciendo como este roadshow o este levantamiento de inversión, con un banco sabes que va a estar un poco más restringido, pero al final de cuentas vas a tener el respaldo del nombre del banco, que si ya aceptó ser tu fiduciario, es porque al menos te garantiza o asegura que tu modelo tiene una lógica jurídica, una lógica aceptable para que ellos comparezcan como tu fiduciario. Entonces, sí hay que tomar en cuenta como estos aspectos a la hora en que estás en ese paso cero de pasar de la idea al lápiz y decir por cuál fideicomiso me voy, con qué fiduciaria trabajo, banco o Sofomes, saber lo que te vas a topar cuando estés conversando con unas y con otra, y también ya de cara hacia la parte de costos, hacia la parte de disponibilidad, criterios, etcétera. Bueno, que ya hemos comentado un poquito algunos rasgos que los diferencian, pero bueno, para acotarlos, normalmente un fiduciario bancario puede ser un poco más caro. A veces te bajan la cuota de instrumentación, pero te lo compensan o te lo recuperan en la cuota de renovación fiduciaria anual. La parte de la disponibilidad es muy importante mencionarlo. Hay proyectos que son extremadamente demandantes y necesitas que tu delegado fiduciario, que es este funcionario que representa todo lo que lleva a cabo un fiduciario, propiamente hablando, como un apoderado,
se podría entender así. Tú lo necesitas de la noche a la mañana, oye, vete a firmar mañana una reversión. Y resulta ser que pues, el delegado no está solamente para tu disponibilidad, porque tiene tu fideicomiso más otros 1000 fideicomisos. Entonces, a lo mejor te dice, Juan, sí firmo, pero pues firmo el siguiente mes. Y eso habrá que tomarlo en cuenta a la hora en que tú estés definiendo cómo es que quieres que opere tu proyecto, tu fideicomiso, y qué les vas a salir a ofertar tú a tus clientes, a tus fideicomisarios. O en el caso de un fideicomiso inmobiliario que sea para hacer unidades que vayan a salir a la venta, pues cuando tengas un interesado comprador, decirle, oye, pues está bien, que ya me tengas el anticipo listo, pero pues firmamos hasta dentro de un mes. ¿Por qué? Porque pues mi delegado fiduciario no puede firmar sino hasta el siguiente mes, ¿no? Y se vale, pues hay pros y contras, ¿no? Dicen que no hay mundo perfecto, pero todo eso hay que tenerlo muy en claro y en nuestro contexto a la hora de tomar una decisión. Me parece sumamente brillante la forma en cómo lo explicaste. Y bueno, hablando un poco del roadshow que mencionabas y que en la primera pregunta me comentaste que la forma de recaudación de capital tiene que ser distinto si es un fideicomiso público o privado. Me gustaría preguntarte cómo puedes estructurar tu fideicomiso para que no te pueda causar un problema legal estar haciendo publicidad en Facebook o Claro. estos medios masivos de comunicación donde ya todo el tiempo te encuentras, oye, invierte en este pool de rentas Claro. que te va a dar tanta rentabilidad anual y vas a tener estos beneficios, ¿no? Claro, sí, fíjate que tocas un tema muy controversial desde el punto de vista jurídico, porque si bien todo el riesgo de una captación irregular, que pues es un delito previsto en la ley, tiene una línea delgada, porque al final de cuentas hay ciertos elementos que te pueden hacer caer muy fácil en un delito, porque sí, propiamente haces como una oferta pública, pero de alguna manera el secreto está en lo que pasa cuando tú ya captas la atención de algún posible inversionista interesado en meterle lana a tu proyecto. Entonces, ahí es en donde, si tú te das cuenta, todo aquel que hace algún anuncio, alguna publicitación, etcétera, lo primero que busca es que no sea solamente espontáneo el que tú te pongas un día a gritar en la calle, vengan a ver quién quiere, sino que procuran que antes haya un vínculo inicial que justifique el por qué hoy yo estoy platicando contigo. O sea, tú y yo no nos encontramos ahorita en la esquina y dijimos, oye, pues vamos a ponernos a grabar. O sea, tú y yo hicimos una serie de conversaciones previas que nos hicieron de alguna manera ya ponerle un nombre y apellido, un rostro, una cara, un correo electrónico y un horario específico para hoy sentarnos a conversar. Y eso es un poco como los puntos finos en los cuales una captación irregular sería como decir, te encontré en la esquina y te traje aquí de la nada. Entonces, es construir una estrategia en la cual, número uno, no una relación espontánea, no es que yo lo haya hecho hacia un público indeterminado, sino que busco canalizar mi audiencia. Y segundo, a la hora en que tú me dices, ¿sabes qué, Alberto? Me hace sentido tu proyecto, me hace sentido tu negocio, sí quiero firmarte para darte o comprarte algún ticket de inversión. Ahí es en donde el vínculo tiene que aterrizarse a que sí se documente o sí se valide el que hay una relación, algo que justifique. Es decir, para ponerlo en ejemplos prácticos, el que me caiga tu recurso hacia mi cuenta bancaria no es porque tú te encontraste mi cuenta bancaria en un anuncio pegado en un póster. Porque si lo hago, si pasa así, es una captación irregular. ¿Sí me doy a entender? Si yo pongo mi cuenta bancaria en un medio público masivo y me empiezan a caer cuentas, es una captación irregular. Que si yo no tengo las licencias para estar recaudando esos recursos, pues me haré acreedor a las sanciones y a los delitos que podría yo llegar a tipificar. Entonces, aquí lo que se debe de cuidar mucho es que si llega el punto de nuestra conversación para que yo te dé mi cuenta bancaria, tiene que haber una lógica detrás del por qué te estoy mandando esa cuenta bancaria. Y ahí es donde hay que construir todo un soporte documental que nos ayude a que esa invitación que yo hice hacia un determinado público, una determinada audiencia que fue elegida o filtrada, incluso si te das cuenta muchas veces te llega un formulario o una invitación que sea como que el filtro para decir, si te interesa, ahora sí ya conversemos. No es como algo solamente
tan masivo sin dirección como tal. Entonces, son elementos que, ojo, y por eso decía que es un tema controversial, porque no hay receta secreta escrita. Hay un cierto rango de ley en el cual hay que ser creativo para alejarse de aquello que le preocupa a la ley y el por qué lo puso como un delito. A la ley le preocupa que se haga un mal uso de toda esta cuestión de captar lana por captar lana, sin justificación, sin un destino, sin una lógica, sin una tesis. Eso es lo que le preocupa a la ley. Y que luego entonces quien haya recaudado ese recurso, quien lo haya concentrado, pues agarre y se pele, ¿no? Entonces, la ley está buscando proteger el que si realmente va a haber un tema de captación, se haga muy dirigido, muy orientado, muy filtrado, muy cuidado, y habiendo validado que tú y yo tenemos una determinada relación, un cierto vínculo muy directo, que no es que te mandé lana porque vi tu cuenta bancaria fuera del Oxxo. Eso es un poco hacia donde hay que estar cuidando, no caer en estos esquemas de captación irregular. Y esa parte también la instrumenta el fideicomisario o el fideicomiso o quién debería de hacer esa parte para yo, o sea, yo no soy abogado, yo no soy especialista en fideicomisos, yo soy especialista en hacer números, ¿cierto? Claro. Entonces, yo hago mi proyecto, veo que es sumamente rentable, voy contigo, me instrumentas el fideicomiso, lo registramos debidamente como ya platicamos todo el proceso anteriormente, y luego, ¿quién me hace ese proceso que nos explicaste ahorita para que yo a la hora de salir a mercado a ofrecer la oportunidad de inversión a toda la audiencia no tengamos ni problemas ni el cliente, ni yo, ni nadie, ¿no? Claro, claro. Partiendo de que la tesis de inversión debe de ser suficientemente clara. Claro. Ahí tiene que tratarse todo esto desde que tú estás en la etapa 0, te acercas con tu asesor y le dices, yo voy a captar o yo voy a levantar el recurso de banco, de financieras o de particulares o híbrido. Cuando estamos en esa etapa, si tú llegas conmigo y me dices, ¿sabes qué, Alberto? Quiero hacer una campaña para justamente levantar y colocar N cantidad de tickets. Yo lo debo de prever dentro de mi estrategia de estructuración de tu fideicomiso y seguramente tendré que complementarlo con un par de documentos adicionales. En la medida en que haya esta comunicación e interacción del dueño del proyecto con sus asesores, podrán entonces darse las recomendaciones necesarias para no caer en ningún tipo de incumplimiento que comprometa, pues digamos que la propia persona como tal o el propio proyecto, ¿no? Entonces, desde esa etapa se estructura. Incluso, si se dan cuenta, se usa mucho este tipo como de eventos en donde, bueno, ya llamé tu atención, ahora te invito a un evento para platicarte mucho más sobre el proyecto. Lo que están buscando hacer con eso, además de una lógica comercial, es justamente inhibir caer en una cuestión pública y masiva. Al momento en que yo ya reduzco como audiencia y me reúno con los 20, 30, 50 interesados, automáticamente yo ya no estoy haciendo ninguna recaudación masiva. Estoy haciendo específicamente una posible recaudación con personas que ya manifestaron su interés y ya generé una determinada vinculación. Entonces, contestando a la pregunta, ¿cuándo se tiene que estructurar? Es desde la etapa 0. Cuando se vaya a hacer un fideicomiso en donde el recurso tenga que venir de particulares, habrá que hacer una estrategia de blindaje muy específica para no caer en captación irregular. Hay que comentarlo con tus asesores, con tus abogados, para que puedan darte los contratos y documentos que te blinden para no caer en esta situación. Pues realmente creo que esta información va a salvar a muchos de problemas innecesarios. Esperemos que sí. Sí, porque de pronto sí te enteras de cosas que dices, ¿cómo fue posible que cayera el desarrollador en semejante error solo por no saber un poquito más, ¿no? Claro. Para cerrar este increíble capítulo y no explotarle la cabeza con información a la audiencia, me gustaría hacerte una última pregunta que ahorita me está sonando mucho en la cabeza. Sabemos que para vender seguros necesitas una cédula, ¿no? Una cédula A de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si quieres vender daños para edificios o cosas así, una cédula B. Realmente no soy experto en el tema, pero sé que se necesita una cierta cantidad de licencias o permisos.
Para ser asesor de inversiones de la bolsa necesitas una certificación AMIB, ya sea figura 1, 3 o 5, depende del puesto o del rol que tengas. Para comercializar tickets de inversión inmobiliario, ¿ahorita la ley prevé algo? ¿O realmente quien sea puede ser tu asesor para un ticket de inversión? Y si esta es la respuesta de quien sea puede serlo, tú como abogado y como inversionista, ¿cómo te asegurarías que quien te está atendiendo sabe de qué te está hablando? Claro, yo creo que es una pregunta compleja, pero trataré de simplificar la respuesta. Cuando estemos hablando de algún agente comercializador, es importante identificar a qué tipo de entidad o vehículo está representando. Y aquí creo que es la pauta para saber si se está yendo hacia un camino correcto o un camino incorrecto y de cierto riesgo. ¿Y a qué me refiero? Hoy por hoy, que ya tenemos en la industria una ley fintech, hoy por hoy ya nacieron, jurídicamente hablando, la posibilidad de hacer campañas para levantar tickets de inversión, ¿no? A través de plataformas tecnológicas que te permitan hacer una campaña para un proyecto y levantar ciertos tickets muy dirigidos, ¿no? Si estamos queriendo nosotros determinar el grado de riesgo o qué tantas credenciales tendría que tener la persona que esté queriendo comercializar algún ticket o certificado de participación en algún tipo de proyecto de inversión, habrá que ver si está representando a una SOFOM fiduciaria que va a colocar, no sé, determinados tickets para levantar determinada ronda de inversión. Si a quien está representando es a una SOFOM, hay que entender las limitaciones de la SOFOM. Hay que entender que la SOFOM está actuando como una fiduciaria en donde no puede haber un tema de campaña masiva. Tendrá que tener ciertas precauciones. Tendrá que entender ese asesor que conocer qué prevé la ley en términos de no caer en un capítulo de asesor en inversión que te prevé la ley del mercado de valores. Y entonces ubicar muy bien si lo está haciendo como un particular independiente que está ofreciendo o comunicando oportunidades de inversión, pero despersonalizado de quienes tienen la emisión de las inversiones. No sé si me doy a entender. Entonces, me parece que el punto fino es el vínculo que haya entre ese comercializador con los tickets de donde emane esa inversión, saber si está apegada a una ley ya prevista como ley de mercado de valores, si trastocan leyes como ley de títulos de crédito o de organizaciones nacionales del crédito, y eso es lo que va a ayudar a identificar si ese comercializador lo está haciendo con las credenciales correctas o le faltan las credenciales y está incurriendo él en un riesgo en cuanto a su persona, y evidentemente a quienes asesore pues no están acudiendo con quien tenga las credenciales para poderlo hacer. Entonces, por eso decía que la pregunta puede tener una respuesta un tanto compleja, porque sí habría que irnos aquí mucho a desmembrar desde qué ley está haciéndose esa invitación hacia esa audiencia, a quién está representando ese comercializador de oportunidades de inversión, para que no vaya a caer en alguna regulación que no tenga debidamente prevista o que lo esté haciendo fuera de, ¿no? Perfecto. Pues, para no perder la tradición de los otros capítulos, podríamos hacer un pequeño recap, claro, para dejarles bien claro a la audiencia qué es lo que tienen que poner más atención, independientemente si necesitan volver a ver el capítulo o no. Claro. Bien, en este capítulo hicimos un recuento de si tú eres un desarrollador que estás queriendo estructurar un proyecto inmobiliario, tienes que, como punto de partida, identificar de dónde vas a llegarte los recursos para el logro de tu proyecto. Si lo vas a hacer a través del banco, si lo vas a hacer a través de una SOFOM, si lo vas a hacer a través de inversionistas particulares o inversionistas privados. El poder tener claro esa estructura para tu proyecto va a permitirte definir con mayor precisión y certeza qué tipo de fideicomiso es el mejor para tu proyecto. Y una vez que esto lo tengas perfectamente bien definido, vas a poder entonces identificar si te conviene trabajar con un fiduciario bancario o con un fiduciario SOFOM.
De eso trató la conversación del día de hoy, darles los elementos para que ustedes puedan tomar esta decisión y luego de cara hacia las diferencias que hay entre algunos fideicomisos que son públicos o privados, llevarnos la información de que ahorita estamos enfocándonos mucho más hacia fideicomisos privados, creados por particulares, por desarrolladores particulares, que tienen una idea de negocio inmobiliario y que están queriendo implementar, pero están de alguna manera buscando cuál es la mejor forma de hacerlo. Hablamos un poco de lo que es la captación irregular, que es un tema muy importante, el cual siempre hay que tener muy presente a la hora en que estamos haciendo estas campañas masivas en donde publicitamos desarrollos inmobiliarios, en donde publicitamos oportunidades de inversión. No está mal hacerlo, pero no hay que hacerlo sin el debido acompañamiento de un asesor, de un abogado que les pueda ayudar a confirmar que no estén cayendo en delitos como captación irregular. De eso trató la conversación del día de hoy y pues esperamos que se haya logrado el objetivo. Pues muchas gracias. Les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas aquí abajo. Vamos a estar muy contentos de poderles responder